¿Qué podría llevar a una reina, coronada con poder y atada al destino de un reino, a acunar el cadáver de su esposo durante meses, negándose a separarse de él mientras el mundo susurraba que había perdido la razón? La historia de Juana de Castilla no comienza con un triunfo, sino con un ataúd. Detrás de la pesada madera, sellada con hierro, yacía el cuerpo de Felipe el Hermoso, alguna vez el príncipe más admirado de Europa. La muerte le había robado la belleza, dejando solo la descomposición. Sin embargo, Juana, su reina, no lo soltaba. Noche tras noche, se inclinaba junto al féretro cerrado, murmurando palabras de devoción como si él aún pudiera escucharla, como si su corazón pudiera latir de nuevo. Los testigos hablaban del hedor de la putrefacción esparciéndose por los pasillos, de cortesanos que se apartaban horrorizados mientras la reina inclinaba la cabeza en oración, sus labios moviéndose hacia un hombre que ya no estaba allí. ¿Era aquello un amor inmortal, una devoción tan feroz que desafiaba a la propia muerte, o el desmoronamiento de una mente aplastada por el dolor? Las crónicas conservaron ambas imágenes: la viuda, que no pudo entregar a su esposo, y la loca, que perdió su corona por su obsesión. Pero detrás del apelativo de Juana, la loca, se esconde una pregunta más profunda. ¿Estaba realmente insana? ¿O fue su supuesta locura el arma más conveniente para quienes buscaban despojarla del poder? No se trata solo de un relato de romance convertido en grotesco, sino de política, traición y de la cruel facilidad con que una reina puede transformarse en prisionera dentro de su propio palacio. Al seguir el camino de Juana, de joven esposa a cautiva trágica, serás tú quien deba decidir: ¿fue víctima del amor o del poder? Quédate con nosotros hasta el final de esta historia. Y si deseas descubrir más verdades enterradas bajo el trono, asegúrate de suscribirte y acompañarnos en desenmascarar los secretos más oscuros de la historia. Juana de Castilla llegó al mundo en 1479, como hija de dos de los monarcas más formidables de la Europa bajo medieval, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Nacer de su unión era nacer no como un individuo, sino como un símbolo. Su infancia no estuvo marcada por juegos suaves o libertad, sino por la preparación. Cada lección de lenguas, música y teología, cada hora dedicada a la oración y al protocolo, estaba diseñada para moldearla en una pieza más del tablero de ajedrez de la política europea. Para Isabel y Fernando, sus hijos no eran simplemente hijos e hijas, sino embajadores de su dinastía, destinados a ser entregados en matrimonio para asegurar alianzas que unieran reinos. Juana, su tercera hija, cargó con ese peso desde el inicio. De niña fue descrita como inteligente, profundamente piadosa y de una serenidad que impresionaba. Sin embargo, creció bajo la larga sombra de su poderosa madre, una reina recordada tanto por su férrea voluntad como por su celo religioso. Juana aprendió muy pronto que su valor jamás se mediría por sus propios deseos, sino por la fuerza de las alianzas que su mano en matrimonio pudiera forjar. En 1396, ese destino se presentó
bajo la forma de Felipe de Habsburgo, conocido en toda Europa como Felipe el Hermoso. Era heredero de los Países Bajos borgoñones a través de su padre, vinculado al imperio de los Habsburgo. Su unión cosería a España y Borgoña, uniendo el futuro de dos dinastías poderosas. La boda en Flandes se celebró con fasto y por un breve momento pareció ser algo más que un simple arreglo político. Juana fue arrastrada a la órbita de Felipe con verdadera pasión. Los cronistas la describen completamente embelesada por su esposo, consumida por un deseo y un afecto que parecían desbordar su carácter reservado. Para una joven criada en la estricta disciplina castellana, el encanto y la atracción física de Felipe debieron sentirse como un fuego que rompe la piedra. Ella lo siguió con fervor, entregada a él con una intensidad que era tanto romántica como absorbente. Al principio, su unión parecía un cuento de hadas hecho realidad. El hermoso príncipe y la princesa española, caminando de la mano entre cortes que brillaban con la luz de las velas y la música, despertaban la admiración de nobles y cortesanos. Su pasión no era un secreto, y el apego de Juana hacia Felipe era evidente para todos los que los observaban. Sin embargo, dentro de aquella imagen dorada, comenzaron a formarse sombras. El epíteto de Felipe, el Hermoso, no hablaba solo de su imponente apariencia, sino también de la peligrosa facilidad con la que encantaba a quienes lo rodeaban. Las mujeres de la corte competían por su atención, y Felipe rara vez resistía sus miradas. Lo que comenzó como un matrimonio de pasión pronto reveló el desequilibrio entre la devoción de Juana y la inconstancia de Felipe. El amor de ella ardía de manera constante, mientras que el de él vagaba. Los informes de la corte borgoñona dibujaban la imagen de una joven reina incapaz de soportar la separación de su esposo, mientras que los cortesanos susurraban sobre las aventuras de Felipe y su frialdad hacia la intensidad de ella, la vulnerabilidad de Juana, su profunda dependencia emocional de él, contrastaba con un hombre que se deleitaba en la admiración y la variedad. Para la princesa que había sido formada para ser una ficha política sin sentimientos, el amor se había convertido a la vez en su liberación y en su prisión. La corte se transformó en un escenario de contrastes. De un lado, el brillo de los torneos, los bailes y la diplomacia. Del otro, la desesperación privada de una esposa que anhelaba fidelidad y ternura, pero que con frecuencia se encontraba abandonada a las ambiciones y placeres de Felipe. Cada ausencia, cada rumor de otra mujer, profundizaba su necesidad de aferrarse a él con más fuerza. Lo que había empezado como una unión radiante se transformaba lentamente en una historia de desequilibrio, donde el amor no era correspondido de igual manera. Aquí se encuentra el frágil cimiento de la tragedia de Juana. Había sido criada para entender su vida como un servicio al poder, pero cuando el amor apareció, la dominó por completo. En Felipe encontró no solo un esposo, sino el centro de su mundo emocional. Perder, aunque fuera un fragmento de su afecto, era para ella como perderse a sí misma. Esa vulnerabilidad, antes oculta
bajo el ceremonial real, pronto se convertiría en el arma utilizada contra ella. Y a medida que su devoción se profundizaba, también lo hacían las fuerzas que conspiraban para pintarla no como una reina enamorada, sino como una mujer al borde de la inestabilidad. El matrimonio que en un principio parecía luminoso, pronto se oscureció en un campo de batalla de susurros y sospechas. Juana, tan intensamente aferrada a su esposo, comenzó a mostrar signos de agitación emocional cada vez que él se apartaba de su lado. En las deslumbrantes cortes de Borgoña, su devoción se convirtió en un espectáculo, y lo que antes se había admirado como pasión empezó a describirse como obsesión. Cuando Juana protestaba por las infidelidades de Felipe o expresaba abiertamente su angustia, los cortesanos tomaban nota. Para ellos, su dolor no era la marca de una esposa agraviada, sino la prueba de una reina que perdía la razón. Fue en este ambiente cortesano donde comenzaron a tomar forma los primeros rumores de su inestabilidad. Consejeros y nobles que buscaban el favor de Felipe entendieron la utilidad de tales historias. Pintando a Juana como desequilibrada, elevaban la autoridad de él y reducían la de ella. Para un esposo ansioso de gobernar sin interferencias, la etiqueta de locura no era una tragedia, sino una herramienta. Cada vez que Juana lo enfrentaba en público, cada vez que sus emociones desbordaban en escenas que escandalizaban a la aristocracia, se colocaba otra piedra en los cimientos de una reputación que la perseguiría de por vida. La traición dolía más porque no se limitaba a la corte. Al otro lado del mar, en España, sus padres, Isabel y Fernando, recibían los informes que llegaban desde Flandes. Isabel, severa y calculadora, parecía preocuparse por la capacidad de su hija para gobernar. Fernando, siempre estratega, reconoció la oportunidad en aquellos relatos. Si Juana podía ser considerada incapaz, entonces su control sobre Castilla y Aragón podía asegurarse incluso después de la eventual muerte de Isabel. Así, las mismas personas que la habían criado para ser un peón político ahora encontraban motivos para cuestionar su valía como soberana. Dentro de las paredes de su matrimonio, Juana libraba batallas que ninguna reina podía ganar. El encanto de Felipe cautivaba a todos, mientras que sus demandas de fidelidad la marcaban como inestable. Ella lloraba, se enfurecía, se aferraba, y en cada gesto sus enemigos veían locura en lugar de humanidad. Amar demasiado se volvió peligroso, y el amor de Juana se transformó en un arma en su contra. La corte que antes la deslumbraba ahora resonaba con susurros. Los sirvientes llevaban el chisme por los pasillos. Los nobles intercambiaban miradas cómplices. Y el propio Felipe parecía complacerse con la narrativa que la situaba por debajo de él. El aislamiento era asfixiante, incluso rodeada de asistentes. Juana permanecía sola. Las expectativas de su madre pesaban desde la distancia. Su padre calculaba cómo aprovechar su desgracia, y su esposo desestimaba sus lágrimas como necedades. Cada expresión de dolor o de ira
confirmaba el relato que otros contaban sobre ella. Quedó atrapada en un ciclo donde la resistencia solo alimentaba las acusaciones. Cuanto más exigía amor, más era ridiculizada. Cuanto más suplicaba lealtad, más era retratada como trastornada. Fue en este crisol de traición donde la delgada línea entre verdad y propaganda se volvió difusa. ¿Estaba Juana realmente inestable? ¿O su reputación fue cuidadosamente cultivada por quienes necesitaban debilitarla? Las crónicas de la época fueron escritas en su mayoría por hombres al servicio de intereses de poder, no por Juana misma. Su voz quedó enterrada bajo la tinta de otros, mientras Felipe y su círculo prosperaban con la imagen de una reina destruida por la pasión. Cuando la salud de Isabel comenzó a decaer en España, el nombre de Juana ya estaba profundamente entrelazado con rumores de locura. La sucesión de Castilla se acercaba, y con ella la pregunta de quién gobernaría realmente. ¿Sería Juana, la heredera legítima, o Felipe, el esposo ambicioso que había aprendido lo útil que podía ser una reputación? En esa tensión entre la lealtad familiar y la ambición política, entre el amor y la traición, Juana se encontró atrapada sin salida. Su soledad se intensificó, su desesperación se afiló, y lo que había sido un matrimonio de devoción se convirtió en cadenas de humillación. Fue en esa atmósfera de duda y manipulación donde se desarrollaría el siguiente capítulo de su vida, un capítulo marcado por la muerte repentina y el descenso a la leyenda. En septiembre de 1506, el brillo de Borgoña se apagó para siempre. Felipe el Hermoso, con apenas 28 años, colapsó y murió en la ciudad de Burgos. La causa oficial fue fiebre, quizá provocada por el tifus o la malaria, aunque, desde el principio, circularon susurros de que su muerte no había sido un accidente. Algunos hablaban de veneno, otros insinuaban intrigas políticas, pues en la lucha por Castilla eran muchos los que podían beneficiarse de la ausencia de Felipe. Fuera cual fuera la verdad, su final fue repentino, brutal, y dejó a Juana no solo viuda, sino a la deriva. La corte se tambaleó, pero nadie más que la reina. Para Juana, Felipe había sido el eje de su mundo. Su amor había estado envenenado por la traición, pero seguía siendo el centro de su ser. Cuando su cuerpo se enfrió, algo dentro de ella pareció quebrarse. Se negó a enterrarlo. Se negó incluso a permitir que el ataúd fuese apartado. Las crónicas describen una imagen impactante, una reina, coronada de negro, arrodillada junto a un féretro sellado, como si aún fuera una presencia viva. Se inclinaba sobre él, murmurando palabras de amor y oración, sus dedos recorriendo la madera como si fuese carne. De pueblo en pueblo, el ataúd fue llevado, y Juana lo siguió. La procesión atravesaba el paisaje español, no como un cortejo fúnebre, sino como una peregrinación de obsesión. Los aldeanos, que observaban desde los caminos, hablaban de una reina que custodiaba el féretro con fiereza, prohibiendo que nadie se acercara. Las noches se pasaban en capillas o pequeños claustros al borde de la ruta, con Juana negándose
a abandonar el lado del ataúd. En algunos relatos, se dice que ordenó que ninguna mujer pudiera acercarse, temerosa de que, incluso en la muerte, alguien pudiera arrebatarle a su esposo. La imagen es imborrable. Un féretro real rodeado de antorchas titilantes, soldados y cortesanos exhaustos del viaje, y en el centro, una reina inclinada hacia el silencio de la muerte. El olor a descomposición impregnaba el aire. Apenas disfrazado por el incienso, los sacerdotes murmuraban oraciones, pero la voz de Juana era más fuerte. Susurros insistentes, como si aún pudiera retenerlo con la fuerza de su amor. Fue allí donde el nombre se aferró a ella, Juana la Loca, para la corte y el clero. Su negativa a soltar a Felipe era prueba de insania. Para el pueblo, se convirtió en un relato contado con piedad y con temor. Una reina que se negaba a enterrar a su rey, que cargaba con su ataúd por toda la tierra como si pudiera mantenerlo vivo, no era vista como devota, sino como trastornada. La etiqueta se propagó rápido, tejida en proclamas y crónicas, hasta pegarse a ella tan fuerte como las ropas negras de luto que vestía. Sin embargo, bajo esta leyenda late la ambigüedad que define su historia. Era el derrumbe de una mente frágil, destruida por el dolor, o la instrumentalización de su pena por quienes deseaban desacreditarla. La muerte de Felipe creó un vacío de poder. Fernando, su padre, regresó a Castilla para asegurar su autoridad. Los consejeros que habían servido a Felipe buscaron nuevos patronos. La manera más fácil de apartar a Juana fue marcarla como incapaz. Su devoción, su negativa a enterrarlo, ofrecían la prueba perfecta. A medida que el ataúd avanzaba lentamente en la noche, también lo hacía la historia de una reina derrumbándose bajo el peso de su propio corazón. Lo que comenzó como el duelo de una viuda se convirtió en la base de una leyenda que la aprisionaría el resto de su vida. Y mientras España seguía marchando, mientras coronas y tratados cambiaban de manos, Juana permanecía fija junto al cadáver del hombre que la había hechizado y traicionado. La muerte de Felipe abrió una puerta que otros estaban ansiosos por atravesar. Fernando, el padre de Juana, no perdió tiempo en ocupar el vacío que había dejado. Regresando desde Aragón, declaró que su hija, aunque reina de nombre, era incapaz de gobernar. Con el peso de su experiencia, su reputación y la maquinaria del poder detrás, impuso su reclamación como regente. Era un arreglo conveniente. Juana seguía viva, seguía portando el título de reina, pero su autoridad fue arrancada en susurros y proclamas que la presentaban como una mujer perdida en la locura. Así comenzó su largo exilio dentro de los muros de Tordesillas. La fortaleza, levantada en las llanuras de Castilla, se convirtió en su prisión durante casi medio siglo. Lo que había sido un palacio lleno de música y diplomacia, se transformó en un mausoleo para una reina y para la memoria de su difunto esposo. Dentro de esas estancias, se aferraba a los restos de su pasado,
El ataúd, que había cruzado España con ella, fue llevado allí. Ya no contenía la belleza de Felipe, sino la podredumbre de décadas. Sin embargo, Juana, atada por la devoción o por la obsesión, se negó a abandonarlo. Se sentaba cerca, le susurraba, lo custodiaba con la misma pasión que una vez había escandalizado a los reinos de Europa. La imagen de su decadencia resulta sobrecogedora. Los cortesanos que lograban verla hablaban de un cabello enmarañado, de vestidos que colgaban en harapos sobre un cuerpo antaño adornado con joyas. La orgullosa hija de Isabel y Fernando, criada para deslumbrar cortes, caminaba ahora descalza sobre los fríos suelos de piedra, murmurando oraciones y fragmentos de conversaciones a un ataúd ya vacío, de todo salvo polvo y huesos. A veces rehusaba la comida, otras veces estallaba en ira contra sus guardias, y con frecuencia se sumía en largos silencios, interrumpidos, solo por su voz, llamando a Felipe como si aún pudiera responderle. La corte de Tordesillas se convirtió en un teatro de abandono. Los sirvientes mantenían lo mínimo indispensable, pero nadie se preocupaba por devolverle dignidad. Sus hijos eran mantenidos lejos durante largos períodos, permitidos únicamente en visitas cuidadosamente controladas. La vida política continuaba en España y más allá, con su nombre utilizado cuando convenía, pero con su presencia borrada. Para el pueblo, era una reina, solo de título, encerrada en las sombras. Para los gobernantes que la sustituyeron, era el archivo expiatorio perfecto. Su supuesta locura, la justificación de su control. La pregunta que flota en la historia es si Juana realmente descendió a la locura o si fueron aquellos muros los que la empujaron a la desesperación. Los estudiosos modernos debaten si padeció una enfermedad mental, quizá depresión o psicosis, o si su confinamiento, las traiciones de su esposo y de su padre, y la manipulación de su imagen quebraron su espíritu. Lo que es indiscutible es que su voz fue silenciada. No tenemos sus palabras, solo los informes de hombres que se beneficiaban llamándola insana. Con los años, su belleza se desvaneció, su juventud se marchitó, y su mundo se redujo a unas pocas habitaciones y al ataúd en descomposición que se negó a abandonar. Tordesillas no fue solo una prisión de piedra, sino también una prisión de narrativa. La etiqueta de Juana la Loca se volvió más fuerte que cualquier verdad, asegurando que permaneciera sin poder. Recordada menos como reina que como advertencia. El tiempo pasó, las décadas se desvanecieron, y el mundo fuera de su prisión cambió. Los imperios se expandieron, las guerras rugieron, nuevos monarcas ascendieron y cayeron. Sin embargo, dentro de los muros de Tordesillas, Juana permaneció inmóvil, atrapada en una vigilia eterna, junto al recuerdo de su esposo perdido, una reina reducida a susurros, su legado definido no por sus propios actos, sino por el silencio que le fue impuesto. Los últimos años de la vida de Juana transcurrieron en un silencio tan denso que parecía presionar contra las mismas piedras de Tordesillas. Décadas de encierro le habían arrebatado la vitalidad, dejándola frágil y encorvada. Una sombra de la joven
que alguna vez cruzó Europa como una novia radiante. Rara vez veía el sol. Las contraventanas de su aposento permanecían cerradas. El aire espeso de humedad y olor a cera. Dentro de esos muros, el tiempo perdió su compás. El día y la noche se fundieron en un crepúsculo interminable. Su mundo se redujo a una sola habitación. Las paredes, ásperas por la edad y frías al tacto, no ofrecían consuelo. El suelo llevaba las huellas de largas caminatas, los caminos sin fin de una prisionera sin rumbo. En el centro, una silla de madera y un lecho estrecho, desprovistos de todo esplendor real. Por la noche, el parpadeo de una vela era su única compañía. Su luz temblorosa se extendía por su rostro, revelando mejillas hundidas, ojos apagados, piel pálida y estirada por años de abandono. En esas horas, solía hablar, no a sus asistentes, sino al vacío. Y en el silencio del castillo, sus palabras siempre regresaban al mismo nombre Felipe. Testigos dijeron que lo llamaba como si él estuviera apenas más allá de la vista. A veces era un susurro, una súplica tierna en la oscuridad. Otras, un grito repentino, agudo y desesperado, que sobresaltaba a los guardias tras la puerta. El ataúd que una vez había recorrido España ya no estaba a su lado, pero el recuerdo permanecía, una presencia fantasma en su mente. Para Juana, Felipe nunca se había ido del todo. Incluso cuando su cuerpo se había convertido en polvo hacía mucho. Su dominio sobre el corazón de ella perduraba, atándola a un amor que se confundía con tormento. Sus sirvientes la describían retraída, comiendo poco, a menudo negándose a hablar durante días. Cuando la enfermedad llegó, rechazó medicinas y cuidados. Algunos decían que creía que el dolor era una forma de penitencia. Otros que ya no temía el final. La llama, que en otro tiempo había ardido con pasión feroz, apenas titilaba, sostenida solo por la costumbre, por la memoria, por ese extraño lazo que la mantenía atada a un mundo que la había abandonado hacía ya mucho tiempo. En abril de 1555, tras casi 50 años de encierro, la vigilia de Juana llegó a su fin. La vela que había iluminado su demacrado rostro se extinguió, arrojando su último resplandor sobre una reina que había sobrevivido tanto a su esposo como a sus padres, pero que jamás escapó de sus sombras. La muerte llegó en silencio, sin ceremonia, con la misma quietud que había envuelto su vida durante tantos años. Tenía 75. Ninguna gran procesión marcó su partida. Ninguna oratoria triunfal celebró su reinado. En su lugar, su cuerpo fue llevado a Granada para descansar junto a Felipe y su madre, Isabel. La ironía no podía ser más amarga. La mujer recordada solo como Juana la Loca fue finalmente unida en la muerte con las mismas figuras que habían definido su cautiverio. El final de su historia no está marcado por coronas ni victorias, sino por la imagen de una reina desvaneciéndose en la oscuridad. Una mujer que alguna vez encarnó las esperanzas de una dinastía, murió prisionera tanto de muros de piedra como de recuerdos. Su voz
repitiendo el nombre de Felipe, hasta que el silencio la devoró. La historia la recuerda con un solo nombre: Juana la Loca. Es un título que reduce a una reina, a una madre, a una hija y a una mujer a poco más que una caricatura de locura. Sin embargo, detrás de esa máscara yace una historia tallada no por sus propias palabras, sino por las manos de hombres que obtuvieron poder gracias a su silencio. ¿Fue Juana realmente consumida por la enfermedad? ¿O fue prisionera de una narrativa diseñada para despojarla de autoridad? Las crónicas hablan de ella como incapaz de gobernar, pero debemos preguntarnos qué voces fueron preservadas. La de su esposo, que se benefició de los rumores de inestabilidad; la de su padre, que reclamó la regencia declarándola incapaz; la de su hijo, Carlos V, que la mantuvo confinada mientras construía un imperio. En cada giro, su supuesta locura sirvió a las ambiciones de otros. Lo poco que sobrevive de Juana está filtrado a través de los ojos de quienes necesitaban que fuera débil. Quizá fue frágil. Quizá sufrió profundamente por la pena y la pérdida. Pero incluso la fragilidad no borra la verdad de que también fue traicionada, aislada y utilizada. Los símbolos de su vida son imborrables. Un ataúd llevado a través de España, custodiado como si aún respirara. Muros de piedra que tragaron su voz durante casi 50 años. Un nombre llamado en la oscuridad, sin respuesta, pero jamás abandonado. Estas imágenes perduran porque hablan de algo más grande que la tragedia de una reina. Hablan de la facilidad con la que el amor puede convertirse en acusación, y el poder en cadenas forjadas a partir de la devoción. Entonces, debemos preguntarnos, ¿ha sido justa la historia con Juana de Castilla? ¿O la ha sepultado bajo la leyenda de la reina loca, dejando olvidada su humanidad? Tal vez su verdadero legado no esté en el trono que nunca gobernó, sino en las preguntas que su historia nos obliga a enfrentar. ¿Cuántas veces se ha tachado a las mujeres de inestables para justificar su borrado? ¿Cuántas voces han sido silenciadas detrás de muros construidos, no de piedra, sino de rumores y de miedo? Los ecos de la vida de Juana aún perduran. El ataúd, los muros, los susurros en la noche, nos recuerdan que la historia no trata solo de reyes y victorias, sino también de las vidas rotas para asegurarlas. Si esta historia te ha conmovido, si crees que más verdades permanecen ocultas tras coronas y leyendas, quédate con nosotros. Dale me gusta, comparte y suscríbete para acompañarnos en este viaje, mientras seguimos desenterrando los secretos más oscuros escondidos bajo el trono de la historia.